This meeting is being recorded. Hola, estamos para compartir. Sil Romero. Y Pato Brusa. Cosas pasan, Marcos Capes, periodista que busca la verdad, La periodista que justicia. explora en conciencia, periodista que está en este salto cuántico y sabe de dimensiones más altas. Gracias, Marcos Capes, por estar con nosotras. Gracias por la Bienvenido. invitación. Sí, el Pato, un gusto enorme con semejante presentación. Ahora, si me quedo corto con algún pensamiento, estoy al horno, ¿no? Porque Le ya. das con todo. Jamás te quedás corto y es más, sos de esos que abren la siembra, ¿no? Que es animarse a pensarse de otra manera. Y venís dándole duro y parejo hace mucho y se agradece tener estos cómplices en dar informaciones. Marcos Capes, 2026, este año del que se ha hablado mucho, desde la astrología, desde la numerología. ¿Cómo ves el patio? El patio se apunta interesante por dos cosas. Primero, porque cualquier presagio, ya sea, como lo decías hace un ratito, desde la astrología o desde lo numérico o hasta inclusive lo histórico, si querés también, porque Sí. hay causas que se repiten como en otros tiempos de la historia. Y además, porque hay algo que yo estoy notando mucho, que sobre todo es un cambio fuerte cuando se logró acomodar un poco todos esos melones que estaban sueltos dentro del recipiente, es que hay mucha gente que le importa cada vez menos lo que antes nos dependía de mucha energía o nos daba cierto temor. Es como, y eso va en consonancia un poco a ciertas profecías o adelantos astrológicos, si querés, se están pregonando para este año, o cierta revolución también, porque algunos astrólogos hablan de que en el cielo se parece lo que se ve a lo de la segunda revolución francesa, ¿no? Entonces, hay ahí como una cuestión que yo sí la estoy palpando, sobre todo en los hechos, ¿no? Yo me he encontrado con gente en la calle en estos últimos años, gente que eran de laburar 24/7, empresario, que aquello, y ahora los enganché. ¿Qué está haciendo? No, le estoy dando vuelta en moto por todo el país. ¿Y de qué viví? No, vivo de esto y de esto. Lo que pasa es que gasto la mitad de lo que gastaba antes. O sea, no cambié más el auto, me compré una moto y salgo. Hay un cambio de chip que en cierto punto, algunos que vamos entendiendo todo esto, nos fuimos liberando de algunas cositas y nos dimos cuenta que no eran tan necesarias, ¿no? Que nos costaba mucho la pertenencia, sobre todo la económica. Y eso me parece que está muy atado a los tiempos que se están vaticinando, porque entonces ya, como te fuiste a dar una vuelta en moto, ya no fuiste tanto a la iglesia el fin de semana, ¿viste? Ya no podés. Uno está de la otra. ¿Me seguís? Bueno, Sí. hay mucha rutina de esa que uno hacía por default o por deber, que ya se está dejando de hacer, ¿no? Y bueno, cuando entras en esa, es difícil volver, ¿viste? Marcos, estamos vislumbrando así una humanidad mucho más libre, más consciente también, ¿no? Y esto que decías, donde las creencias que nos limitaban, ni siquiera es porque me vengo a analizarla, porque naturalmente ya quedaron atrás. Mucha gente después se sorprende, miran para atrás y dice, yo hacía eso, ¿no? Como que se va dando. ¿Hasta dónde vislumbrás vos que vamos a llegar? Mirá, a ver cómo te lo explico a esto. Em, Cada vez que hay como un cambio, que yo siento eso, ¿no? Es como que cada vez que hay un cambio grosso, nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar después. Suponete, a ver, vamos a suponer que con todo el quilombo que hay en Irán, esto se cae todo y se tiene que establecer un nuevo sistema de gobierno. La verdad es que va a ser dolorosísimo para los que están ahí, por más que sea liberador, si querés. Y lo mismo puede pasar con los venezolanos y ni que hablar con los cubanos. Por tirarte un ejemplo que Sí, conozcamos sí. todos, ¿viste? No es que quiero hablar de política acá ni nada, pero digamos, cuando se rompen esas estructuras, por más dañinas y forzosas que hayan sido, hay que volver a pensar qué hacemos y cómo era, ¿bien? Entonces me da la sensación que hay un contexto nuevo por delante, que muchos de nosotros lo estamos entendiendo porque también vivimos y nos fumamos cierto paradigma anterior,
a lo cual no maldigo porque en realidad le agradezco Sí. todo lo que nos ha dado, pero al mismo tiempo hay una especie de pérdida, ¿no? De pérdida, porque inclusive si vos entendés la vida de otro punto, ya ni siquiera tenés por qué preocuparte. Y si no tenés por qué preocuparte, está en duda tu sentimiento de vida. No sé si me siguen la idea. Está en duda el sentimiento de vida, porque ya esto no me preocupa, esto tampoco, esto tampoco. ¿Por qué me propongo vivir? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Con quién peleo? Si ahora las relaciones son virtuales, me tengo que pelear entonces por el internet. Hay un nuevo panorama Mm, que va a ser doloroso, pero liberador al final, ¿no? Lo estamos creando, todavía no se sabe bien cuál es, pero no hay ninguna duda que el sistema político está en decadencia, el sistema religioso está en decadencia, el sistema educativo está en decadencia, el de salud ni que hablar. Entonces, viste, es como que sabemos que lo que estaba no va más. ¿Ah? Es un proceso que conlleva un cierto duelo, porque vos hablabas de pérdida y la pérdida está asociada al duelo. Perdemos algo y hay un espacio de dolor que duele. Aunque sepamos que no era lo que queríamos, pero era nuestra zona de confort claro, conocida. claro, claro. Era lo nuestro, digamos, en un punto, y ya no está más eso lo nuestro. Está este gran desafío de inventar lo que sigue sin modelo, porque no sabemos cómo no queremos, pero no sabemos bien con todo esto que tenemos al alcance cómo lo decidimos construir. En lo personal y en lo global, estamos en un gran momento de reinventarnos. Y esto que vos decías, dejó la profesión y se fue en moto. Hay mucha gente que más o menos de una cierta edad dejó ya lo conocido porque no iba más y se lanzó a una nueva aventura pendiente. ¿Cómo afrontamos todo esto que requiere valentía también en un punto? Ahí el tema que a mí más me ocupa es el tema de cómo le comunicamos esto a las generaciones que vienen, que no tienen ni siquiera punto de referencia. ¿Bien? Porque nosotros tenemos un punto de referencia, nosotros podemos jugar con la nostalgia, podemos recordar parte de lo que sucedió, podemos anhelar a traer al presente cosas del pasado y lo hacemos de manera eventual con los nuevos contextos, podemos jugar con eso y hasta inclusive nos va a costar mucho más aburrirnos porque tenemos vida que la podemos traer y no hacemos nuestro mundo acá, ¿no? Eh, pero sí tenemos una generación que ha sido baqueteada por cosas que han sucedido, Mm. que no tienen un gran punto de referencia, que no tienen grandes habilidades sociales, que no han tenido la oportunidad ni siquiera de salir a la vereda a tomar mate por diferentes contextos, que no han disfrutado de los fines de semana como sí lo hicimos nosotros. Entonces, es como que al no tener punto de referencia, sintieron la mitad de lo que sentimos nosotros. Hasta inclusive esa chispa del enamoramiento adolescente, ya hay varios que no lo entienden. Esa chispa de tener un amigo cómplice al cual podés caerle sin avisar, ese sentimiento tampoco se entiende. Entonces, claro, uno trata de manifestar ese contexto anterior que teníamos y que muchos de nosotros sostenemos a nuevas generaciones y te dicen, ¿qué? ¿Qué, cómo qué? ¿Cómo es la cosa esa? Porque yo nunca viví eso. Entonces se nos complica un montón. Más allá también de que el gran apalancamiento que hay con lo virtual, en cierto punto, ha confundido con lo tangible. Se fue mezclando y eso, bueno, genera una adicción a una dopamina permanente que al mismo tiempo quita curiosidad de vida. Entonces, hoy justo lo decía a la mañana, esto de que nosotros éramos chicos, íbamos al campo del abuelo, queríamos aprender a manejar el camión. Y nos Claro, portábamos bien para que nos enseñe a claro. manejar el camión. Y queríamos cortar el pasto nosotros, ¿viste? A ver si nos subíamos al tratorcito y lo podíamos cortar nosotros porque ya nos considerábamos que éramos guapotes, ¿viste? Porque íbamos aprendiendo cosas. Hoy no veo ese interés por aprender ese tipo de. Hoy es llevame, traeme. Pero es un contexto que no lo podemos entender nosotros todavía. No lo estamos comprendiendo a fondo para poder transmitir algo a los que vienen.
Y ese es un gran desafío, yo para mí es uno de los más grandes, ¿no? Es uno de los más grandes. Marcos, yo te escuchaba y pensaba, es esta brecha generacional. Ellos son los nuevos, los que vienen con toda una información que nosotros no, es otra. Y Ujú. me sonabas a mi abuelo me hablaba así, me dice, no, porque yo Claro. cuando era chico, y está esto de comunicarnos, ¿no? Que hoy en día yo lo veo no sé, mis hijos con sus abuelos, los vínculos que tienen, y que ellos le enseñan a su abuela a manejarse en un Zoom y la abuela le está contando a la vez de cómo se metía en un teatro para escuchar no sé qué. Entonces, sigue siendo esto, ¿no? Estos cortes que nosotros ya como adultos no logramos comprender. Yo hoy a mi ahijado le preguntaba, le digo, pero ¿este verano te enamoraste? Porque yo creo que me enamoraba todos los veranos. Y no, me dice, no, me dice, no tuve tiempo. Entonces es también empezar a aceptar esta nueva forma y sumarnos con ellos. No sé. Pasa que es re difícil de comprender para nosotros Claro, inclusive. claro. Para Intentar nosotros. darle un mensaje, lo único que nos queda es más o menos ser un ejemplo ordenado de vida, que en algún aspecto puedan ver que Mm, sonreís, que seguís apostando a los vínculos, que seguís apostando a darte algún placer sano de vez en cuando, con ética, con moral, ¿no? Que puedan ver y sí. mucho más que eso. Y cada tanto hay gente que te pregunta, che, pero ¿y cómo hacen ustedes para estar un martes viajando a tal lugar? Y ahí es donde se les parte un poco el esquema y bueno, si abren ese diálogo, uno a lo mejor puede intentar compartir algo, pero es como que nos cambiaron el idioma, ¿viste? Como que hay un idioma de antes de ellos, hasta el 2010 hubo un idioma, 2015, y después fue cambiando rápidamente, el 2020 ya directamente se transformó en otro, en donde te hablan con un solo emoji que significa cualquier cantidad de cosas que nosotros decimos, no, pero no le podía dar tanta bola a un corazoncito, no significa nada un corazoncito, no, sí significa un montonazo, porque fíjate cómo me lo manda acá, y claro, ¿y cómo nos desprogramamos nosotros y bajamos ahí? Es un laburo doble. Es Ellos, por un lado, que vienen con un montón de liberación, porque es cierto que hay cosas que a nosotros nos pisaban, que a ellos no, y por eso digo que no es tampoco todo tan malo, pero sí el desafío es la comunicación, sin duda, ¿no? Ver cómo le transmitimos nosotros algunos valores, algo que nos fue bien, y lograr que les interese. Porque esa es otra cosa. Lograr que despierten un sentimiento de vida copado parecería ser un gran desafío hoy en día, ¿no? Qué lindo desafío. Capes, sos un gran divulgador. ¿Qué temas actualmente te ocupan? ¿Qué temas te dan vueltas y en qué andas elucubrando? Bueno, ahora justamente un poco también por mi experiencia como papá de una nena de 21, como que estoy metiéndome de a poquito ahora en ese mundo para intentar a ver qué puedo hacer, aunque mi mensaje no es muy afín al adolescente porque no le interesa un video largo de 40 minutos. Ahí tenemos otra cosa Otra, también, ¿viste? ¿No? sí. Ya si es horizontal como esto, molesta ya, ¿viste? Tiene que ser vertical porque da paja doblar el teléfono, poner. Mm, No, es parece verdad. una broma, pero es así. Y sin embargo, la sabiduría del cine ha puesto el horizontal porque tenemos los ojos de esa forma, ahí es donde mejor se aprecia. Pero bueno, es como que hay una torsión. Entonces, es como que estoy queriéndome meter de a pocos con eso y ya vengo también tratando todos los temas vinculares en amplio espectro, ¿no? Y el sentimiento de vida, que es lo que me parece a mí que genera una gran depresión en una sociedad que no le encuentra ¿cómo sería el sabor el sabroso? Tiene un nombre japonés. El, que vendría a ser la porquería hasta que le ponen a los conitos y todo eso que te genera como una adicción. Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, no importa. Ese sabroso, ¿viste? Mm, Tiene un nombre. El japonés lo descubrió al gusto ese. Bueno, ese sabrosito de la vida, ese sabrosito de la vida es lo que tenemos que empezar a tratar de ver cómo comunicamos y cómo lo transmitimos, ¿no? Yo creo que primero es el ejemplo y sí. luego todo lo otro. Pero claro, ese sabrosito de la vida, ¿en dónde surge? Surge en un 80 o 90% de las oportunidades de acuerdo a los contextos vinculares que vos tengas. Porque de los momentos más copados siempre había alguien cerca, en la mayoría de los casos. Entonces,
cuando hablo con amigos que están en Europa, cuando hablo con testimonios que están en Japón, cuando hablo y veo que se alquilan seres humanos de compañía, ¿entendés? Porque cuando uno habla de vínculos, no te estoy hablando de los vínculos de pareja, solamente que también están en crisis, te hablo en general, ¿no? Entonces, yo creo que si hacemos un buen laburo, porque los argentinos no hemos perdido todavía esa matiz humana, el asado, la compartida, nos juntamos a tomar un vino un martes a las 2 sin avisar, que cae, cae, bueno, eso no existe en el mundo entero, eso es cosa nuestra. Podemos llegar a ser un buen ejemplo, ¿no? Y ojo que eso no sea el hombre gris de lo cual se habla, que vengan gente de otras partes del mundo. A ver, vamos a ver cómo son estos pibes acá, que se ponen de acuerdo y hacen un programa de radio en dos patadas, ¿viste? Queremos ver cómo es, se reúnen, se hablan y todo. ¿No? Eso no existe. Pero hace 10 años vino un amigo suizo posta, y lo invité a la radio y me dice, yo no puedo creer, dice, que vos mandás un mensaje, yo estoy la semana sentado acá. Allá en Suiza son 3 meses que yo tengo en mi agenda y está todo milimétricamente programado y entro a tal hora y salgo a tal hora, no como acá que podemos hablar lo que vos quieras. No lo comprenden, ¿no? Marcos, esta reunión fue así, Sí, pim pum Claro, pam, sí, estoy, dale, vamos, lo hacemos. Y son estas ganas, porque en general tenemos un gran entusiasmo, pues yo a veces me pregunto, digo, ¿pero qué es lo que surge acá como tanto brillo? Digo, ¿por qué? Y es esto, hay un entusiasmo que nos moviliza, que nos estimula y es contagioso, por suerte. tal cual. Por supuesto que sí, lo que pasa es que no es tan polarizante y como no es tan polarizante, no es tan contagioso emocional. Digamos, no salimos locos a dar esta noticia, por lo menos es lo que yo busco que suceda, ¿no? Porque ojo, que estoy viendo también mucha gente que quizás lo hace de forma inconsciente, con datos verídicos y cuestiones que pasan, generan adicción a la preocupación, Ah, adicción a la búsqueda del enemigo, adicción al miedo, al temor, a lo que se está por venir, que siempre es malo, nunca nada bueno, che. Y lo hacen con la verdad, lo hacen con cosas que pasan, pero de una manera tal que en lugar de ayudar arruinan vidas, y no es nada. Suelen quejarse de aquellos que comunicamos un poco like, como es mi caso, siempre y cuando reconociéndome también que yo vengo de eso. claro. Yo vengo del Claro. enojarme y de la polarización, todavía lo sigo haciendo. Pero bueno, me he dado cuenta que a veces, en algunos contextos, la verdad está sobrevalorada también. Porque yo te puedo dañar con una verdad a vos. Mm. Te puedo hacer mucho daño. Y no me voy a esconder detrás de esa palabra, sí, pero yo te estoy diciendo la verdad. Sí, pero me estás cagando la vida, boludo. Aguanta un poco. Mm. Porque si yo te quiero ayudar de verdad, veo cómo te hago llegar la información y de qué manera te colaboro. Entonces, me parece que también con la verdad estamos haciendo muchos daños cuando no medimos lo que vino sucediendo en estos últimos tiempos, ¿no? Claro, ¿viste? Porque hay gente que si le damos una información de algún descubrimiento que se han dado y los estamos matando. Es peor que un diagnóstico de esa enfermedad con C que te dan y te empieza a morir, te empezás a morir desde el diagnóstico en adelante, ¿no? Sí, también, tal y cual. esto para la gente, ser portadores de la verdad, eh, La carita, lo por dijo. ahí, claro, puede haber muchas verdades por un lado, puede haber errores también, y puede haber manipulaciones. Siempre estas grandes verdades y los portadores de grandes verdades es como para mirarlos y estudiarlos, tampoco comprar las verdades así sueltas. Te voy a decir mi observación. A mí me llegan muchas, yo no soy masivo en comparativa con otros, no, masivo, masivo no soy. Tengo mi gente nada más que me escucha, me elige, pero cada tanto me llegan mensajes pidiéndome opinión de tal o cual que aparece así de la nada, ¿viste? Hay podcaster que aparecen, ¿me entendés? Con micrófono, mucha guita, Full HD, escenografía. Vos decís, ¿qué te? Pues ya aparecieron, tienen un canal de 50.000 de la nada, explícame cómo es, porque, Qué bueno, montaje. eh, claro, yo ahí ya abro los ojos, pero hay algo que habla que son los frutos. Entonces yo digo, a ver, mira los seguidores de este tipo. Viste que ya me preguntaron, mira los seguidores de este tipo, ¿cómo se comportan? ¿Qué hacen? ¿Son los que están con algún líquido milagroso y lo llevan para todos lados? ¿Son los que estás comiendo un asado y te dicen, muchacho, ¿qué pasa?
hay que comprar esta moneda virtual porque se va a ir todo al carajo. Pero estábamos hablando del viaje que queremos hacer, nos vamos a subir al bote ahora y vamos a ir a pescar. No, bueno, cuando sucede eso, en los seguidores podemos tener una respuesta de lo que está aconteciendo. Sí. Y es cuestión de tiempo. Ujú. Ya lo dijo el grande, por sus frutos los conoceréis. Entonces, esa es una gran observación. A ver, che, ¿qué te parece aquel loco? Mirá los seguidores cómo se comportan. Claro. Veamos ahí qué es lo que pasa con ellos. ¿A dónde van? ¿Están perdidos? ¿Qué onda? ¿Piden ayuda y nadie los escucha después? Bueno, eso es durísimo. Es durísimo, porque yo también he polarizado. Y bueno, ahora ya me salí un poco de esa movida, ¿no? No me hacía ni bien a mí, mira. Claro, claro. Que hemos llegado a un lugar donde nos autoanalizamos, ¿no? Entonces decir, a ver, ¿cuáles fueron estos errores? Porque cometemos errores y a veces son deliciosos los errores, pero sobre todo cuando nos hacen crecer y evolucionar y decir, bueno, por ahí esa ya no va más, no va Mm. más, fuera. Hoy te escuchaba y hicimos, el otro día hicimos un vivo que hablaba de verdad, justicia y conocimiento, como estos tres nuevos paradigmas, ¿no? Donde la verdad va a ser tan transparente que ya no es que la tengo que recalcar, surge Mm. como que nos van a leer, nos vamos a leer la mente entre todos esta cosa que de más transparencia, de más coherencia, que el engaño se cae solo. Ya está pasando. Ya. Yo te digo que las venía pensando las dos y me llegó un mensaje hoy para hacer esto. La verdad es que ya está pasando, o sea, está pasando. Yo estoy cada vez más sorprendido y ¿sabés lo que siento? Siento el sesgo de confirmación. ¿Viste lo Sí, mismo que se siente ahora cuando, qué sé yo, vos escuchás en un programa de televisión que dicen lo que vos venís diciendo hace 10 años y nadie te escuchaba y te trataban de loco y ahora lo dice el loco y estamos todos contentos porque lo dice el loco? Bueno, es un sesgo de confirmación así medio que dura poquito, pero está bueno, es un shot, ¿viste? Bueno, entonces a mí me pasa eso, digo, me vengo acordando así de 2 o 3 días seguidos de la nada, ¿viste? De alguien, ponele, ¡pup! Aparece el mensaje y digo, wow, loco, ¿no? Esto tiene otro nivel. ¿Entendés? Estamos a otro nivel. Y hay un montón de gente que le pasa eso, un sí. montonazo, ¿no? Entonces, algo sí está pasando en el fondo, ¿no? Por lo menos para los que tenemos la antena semi limpia, ni siquiera te voy a decir limpia, semi limpia. Los que temporales la descubrimos de un montón de pavada y podemos sentir cosas, ¿viste? Tenemos experiencias lindas y todo eso. Marcos, hablemos de estas antenas semilimpias. Nosotros tenemos un montón hablabas de la gente, de los seguidores, tenemos un montón de gente que nos sigue, que está en nuestro canal, que son Mm. buscadores, encontradores, que es gente curiosa, que está en todo el mundo, en habla hispana. Eh, ¿Cómo, cómo podemos colaborar con esto de observarnos, de ir hacia esas mentes limpias, de hacer estos procesos evolutivos y no quedarnos en el escalón, no quedarnos en primer grado? Después de primer grado viene segundo, tercero, Exactamente. ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos que ir probando nosotros mismos de una forma ética, consciente y moral. Eso es lo que sucede, porque por ejemplo, hay mucha gente que sabe que no le está yendo bien y su espíritu está pidiendo a grito, el alma conecta ahí en el medio y Mm. saben que tienen que encontrar otra cosa porque por como están no van. Pero claro, en esa búsqueda, de acuerdo a tu resonancia, va llamando, ¿viste? Un día te topaste con un video de para compartir, otro día de Marco Cape, otro día algún otro por ahí, y vos vas resonando, ¿ok? Y toda la información que puedas absorber de ahí, de una editorial, un pensamiento, una entrevista, una opinión de alguien, de una forma sutil y sin tanto fanatismo, uno debe procesarla por el cuerpo e ir probando. Ese laburo personal es el que más pachorra da, ¿no? Es el que más pachorra da. Porque de lo contrario es como que nos pasamos de una matrix a la otra. Antes era Claro. lo que dice el médico indiscutible y ahora es lo que dice el terapeuta holístico indiscutible. Entonces yo qué sé, ¿viste? Puedo decir que este alimento te da resultado, pero a mí no me da resultado. ¿De qué? Yo no puedo tener derecho a que no me dé resultado. No derecho, lo comprobé en mi cuerpo. Entonces Claro. no es que Ay, necesito los 100 casos estudiados de Harvard para saber, pero qué sé yo si esos 100 casos, ¿dónde los sacaron? ¿Está en otro país, en otro mundo, en otra tierra, con otro contexto? Yo te digo, yo vivo acá en el litoral, en Esperanza Santa Fe, y acá
es esto y funciona así. Tengo este calor, tomo esto, me muevo así, me levanto, me tomo una taza de café y bueno, me va a decir a mí que yo estoy arruinando mi cuerpo a la mañana por tomarme una taza de café. Si me levanto toda la mañana, ¿entendés? Estoy atento, la gente se nutre con lo que digo. Entonces, ¿qué me vas a discutir? Después habrá verdades que son de la especie, que esas son las que digo, que ya las sabemos, como cuestiones de justicia, cuestiones de respeto, cuestiones, viste, que no son tan ideológicas, que son palpables y que ya sabemos cómo funcionan, que ni siquiera nadie nos las enseñó, ¿no? Eh, Siente. esas no son discutibles. Claro. Pero todo lo otro, sí, digamos, yo tengo que probarlo en mí antes. Y una cosa, porque a mí me ha pasado también, a veces uno hace una entrevista con alguien que descubre un producto milagroso y este loco le dio resultado y se lo dio a 3 amigos para probar y le dio resultado a los 3 amigos. Entonces dijo, loco, vamos a compartir esto, ¿viste? Y alguien agarra ese producto y lo compra. Y después te llama y te dice, a mí no me hizo nada, es un Sí, estafador. No, sí. huevón, Yo- vos tenés que comprender, ¿entendés? Que para todo no es igual, pero que a muchos le puede funcionar. Yo lamento de corazón que a vos no te haya funcionado. Claro, claro. Marcos, es el menú de la vida, ¿viste? Vos vas a un Claro, restaurante y ¿viste? ordenás que lo que vos creés que te va a gustar, incluso lo que pedís, puede no gustarte. Y nosotros en esto hicimos mucho hincapié desde la radio, desde el 2013, que era, Mm. invitábamos así a expertos en constelaciones, en biodecodificación, astrología, y era una aclaración todos los días, era, son soberanos, por favor hagan un discernimiento, porque a mí me gusta Gloria Gaynor y a ella Peter Frampton. Entonces era hasta la música, ¿no? Realmente hacete cargo, no, no vayas con la marea. Tal cual, tal cual, tal cual. Por eso, ¿viste? Hay una cosa. Y además, viste que a veces nos ponemos mal porque otro se está haciendo cosas y vemos que ese otro va para atrás, pero se dejó llevar por una ideología. Bueno, tenemos un ejemplo vivo ahí de lo que no tenemos que hacer, o cómo probarlo de otra manera, ¿viste? O decir, mirá, yo te veo así, vos estás haciendo esto. La verdad que no me gusta eso, entonces elijo otra cosa, ¿viste? Eh, y eso es algo que parece muy, muy pedo, ¿viste? Yo como que lo abro a un montón de posibilidades, pero es que somos eso, porque si no, no seríamos únicos genéticamente, ni tendríamos nuestra huella dactilar y no tendríamos cada uno la suya. Entonces, ¿por qué es que somos así en un punto y después en otro punto, tipo Estado totalitario, tenemos que ser todos iguales? No, no vamos a ser iguales nunca. Yo lamento decir esto, pero es así, digamos. Habrá cosas que se parecen, pero iguales no vamos a ser jamás, ¿viste? Eso es algo que no. Tenemos que desenterrarlo. Lo que pasa es que a veces no es tan marketinero decirlo, ¿viste? Claro. Claro, claro. Porque si no, yo cómo hago para venderte algo, no te puedo asegurar que te va a funcionar, pero sí te tengo que decir la verdad, le ha funcionado a muchos y yo deseo que te funcione a vos. Es de corazón que hago esta compartida de conocimiento. ¿Me seguís? No tengo la intención de que no te funcione, ojalá te funcione, Claro. ¿no? Bueno, ahí va. Sí, no tengo la intención de estafarte. Nosotros Claro. hablamos mucho de nuestro eslogan es para compartir y realmente o sea, Compartir. así surge, es para compartir nuestras búsquedas, nuestros hallazgos, lo que nos hace bien, estas personas con las que nosotras charlamos y que son ricas. Nosotros podemos tener esta charla solas con vos y decimos, si a nosotras nos interesa, es para compartir a alguien más, tal vez le interesa y le hace bien, lo inspira, lo motiva, lo deja con Ay, alguna sí. reflexión. Y para nosotros esto es evolutivo. École. O sea, porque no sabes en qué podés tocar a otro, así como nos han tocado a nosotros, y hay algo que te hace dar ese paso grande que necesitas dar en tu propia evolución. Así es. Así es como funciona. Bueno, hoy justo cuando me preguntaba qué tema me ocupa, ¿no? Que ya hace un par de años que vengo hablando de los vínculos y demás, fíjate el título de este espacio, para compartir. ¿Con quién vas a compartir? Con vos solo no te lo podés compartir, lo lanzás al éter porque te da placer que alguien pueda tomar una partecita de lo que vos das con todo el amor y el corazón. Y si eso te devuelve un montón de cosas, ya sea económica, energética, lo que sea, bienvenido sea porque te va a dar ganas de ponerle el doble. Ahí veo el símbolo del reconocimiento de YouTube, me alegro, ¿sabes qué? Hay tanta pelotudez con ese símbolo atrás, que es como que me alegro que haya algo, un símbolo bien puesto, ¿me entendés? En un lugar claro, ¿me entendés? Como que decir, al fin un tema lindo llegó al ranking, ¿viste? De lo más escuchado al fin y no Mirá. toda la porquería. Bueno, una cosa así, me da esa sensación. Es decir, me pongo,
Claro, ¿viste? Marcos, y Me pongo feliz. lo que hablabas hoy de esto de que en algunos lugares se contrata compañía, Sí, nosotros también sentimos eso, ¿no? Que charlar con vos es una compañía. Claro. No estamos acá abrazándonos, pero sí esta complicidad de poder pensarnos y de tirar ideas y desarrollarlas y respetar, porque sobre todo eso, nosotras cada invitado es como, wow, a ver qué es lo que, lo que tiene para compartir. viste que es simple en realidad y profundo al mismo tiempo. Mm, ¿No? Y, y ojo que también hay que tener cierta valentía para compartirse, porque el no animarnos a manifestarnos en ciertos puntos incómodos nos ha también generado mucho daño. Mm. Eh, Casi la mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos, unos frente a otros, se empieza a solucionar con un buen diálogo. tenés- Cualquier terapeuta de cualquier tipo, del problema que tenga, ya sea de salud, vincular, no sé, del que se te ocurra, desde el más vergonzoso, empieza a dilucidarse y a desarmarse contándolo y hablándolo. El aislamiento nos provoca mucho malestar, ¿viste? Cuando no podemos compartir. Entonces, qué lindo que podamos llevar a otras esferas temas que en otros tiempos hasta nos daban vergüenza de charlar, ¿no? De que por ahí tengamos la valentía de contar al aire un error que nos ha sucedido, un dolor, que lo vamos transmutando cada vez que lo contamos, lo vamos descomprimiendo, entonces nos hace bien. Y a otros les sirve encima, porque ¿saben qué? La ven así la pato a pato y así él dice, pero son seres humanos también se equivocaron. Un día claro, qué bueno que la gente, y claro, porque durante 30 años miraban la tele los impecables, siempre de traje y corbata, Claro. que no los veía fuera de la pantalla y bueno, qué sé yo, ¿viste? Creo que el compartirnos en muchas cosas que antes nos daban vergüenza es un gran aporte para la humanidad. Y hacerlo bien, ¿viste? No de forma ridícula. Pues yo me puedo enfocar y digo, no estoy compartiendo en mi vida, la vida en vivo, te hago un gran hermano, no, una pavada, estoy hablando cosas serias. Este, así que es eso, básicamente, ¿no? Gracias, Marcos Capes. Un placer esto que nos hayamos llamado mentalmente. Siempre es lindo compartir con vos, con tu gente, y celebramos este tipo de encuentros profundos, serenos, Sí. sencillos, con simpleza, con honestidad, sin máscaras. Muchísimas gracias. Tengo el presentimiento que vamos a hacer algo parecido de forma presencial, así que estén atentos al teléfono. Atentas estamos. Aquí Sí, estamos. Muchísimas gracias, querido. Gracias, agradezco. Marcos. Un Bendiciones. Un placer. gustazo. Besos. Bendiciones para todos.